Vamos con mi querido tocayo, ya nos puede escuchar Alejandro Ramos, a ver si podemos tener sintonía con él. En controles me dicen que sí, que ya lo tenemos listo. Así es que, pues como siempre, la más cordial de las bienvenidas. Alejandro Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tocayo, buenos días a todos allá en el estudio y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos, Tocayo, como cada jueves. Platícanos qué tienes para nosotros, tocayo. Oye, Tocayo, un buen resultado de una gran misión que han hecho un grupo de investigadores, de científicos, eh, que conforman la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Resulta, Tocayo, que en el tercer censo que se ha realizado, el tercer censo nacional para la conservación del jaguar, se logró que la población aumentara, que pasara de 4.800 ejemplares a 5.326 individuos, Tocayo. Esto es un gran éxito. Recordemos que el jaguar hace más de 20 años estaba prácticamente extinto de México y se ha ido recuperando. No obstante, Tocayo, que hay que resaltarlo y subrayarlo aquí muy bien, uno de los problemas ambientales globales más importantes es la extinción de las especies, fenómeno verdaderamente irreversible, que es causado obviamente por el avance desordenado, caótico, por las actividades humanas. Ese es el tema. Y hay que recordarle aquí a nuestro auditorio que este loable esfuerzo de un grupo de investigadores, que esta alianza la encabeza Gerardo Ceballos. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, y ellos mismos han diagnosticado que a nivel nacional poco más del 60% de su hábitat se encuentra afectado o destruido. La zona más afectada, donde prácticamente quedó extinta la selva, es en Tabasco. Y para que nuestro auditorio dimensione cómo se mueve el jaguar, es desde Sonora hasta Chiapas, Tocayo, y de la península de Yucatán hasta Tamaulipas. Pareciera que en la República Mexicana sería como una especie de una herradura. Ese es el territorio del jaguar, pero la afectación de su hábitat sí es impactante, Tocayo. Por eso los trabajos que se han ido realizando en los últimos años están indicando que sí están rindiendo frutos esta Alianza Nacional para la Conservación de este felino emblemático. Recordemos que en la época prehispánica era prácticamente sagrado el jaguar. Entonces, es loable lo que se ha logrado, puesto que simplemente si revisamos qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en su hábitat, pues tenemos el impacto del Tren Maya en toda la parte de la península, de la región sureste del país. Este proyecto, que fue emblemático en el pasado gobierno, el sexenio pasado, recordemos que trajo la destrucción de importantes zonas que son hábitat del jaguar. Y sobre todo cuando este proyecto del Tren en Maya fue 5 veces, se tuvo que modificar el trazo en el tramo 5. Tuvo una afectación impresionante. Esa la recorrimos, Tocayo, y sí constatamos la destrucción que se estaba realizando o que ocurrió en esta región. También hay que señalarlo en lo que ocurre en el norte del país, donde la tala, el desmonte, el cambio de uso de suelo, las invasiones, el crecimiento de la mancha urbana, siguen consumiendo importantes hectáreas donde se ubica este gran felino. Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo, Tocayo, para este censo que se acaba de levantar? Algo muy concreto que hacen los investigadores es la colocación. Colocaron 920 cámaras en diferentes puntos en 16 estados de la República Mexicana, y en esos 16 estados ubicaron 23 zonas. Ahí fue donde se colocaron cámaras trampa que le llaman ellos, y estas cámaras se activan
a través de un sensor con el movimiento de los animales. Y es ahí como fueron ubicando perfectamente cómo el jaguar ha ido aumentando en su población, llegando a esto. Eh, Hay que recordar también que el trabajo que han realizado Gerardo Ceballos, quien encabeza esta Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, lo ha hecho desde hace más de 20 años. Y con él hemos estado documentando año tras año cómo va mejorando, a qué obstáculos se enfrenta esta población del felino en los diferentes estados de la República. Hay que recordar que, por ejemplo, en la península de Yucatán se ha alcanzado una deforestación estimada en más de 40,000 hectáreas al año, tocayo. Es un crecimiento impresionante que trae la península. La mancha urbana sigue creciendo de forma acelerada y está consumiendo importantes hectáreas de esta selva, afectando también, obviamente, la reserva de Balanquín al sur de Campeche, colindante con Calakmul. Entonces, y esta misma afectación se extiende hasta el estado de Quintana Roo, y esto nos dimensiona por qué este gran esfuerzo que ha realizado esta gran alianza en los últimos años. Además, eh, ellos han documentado sistemáticamente cómo ha ido creciendo esta mancha urbana y impactando fuerte en la región sureste del país. Ese es el foco central, porque ahí es donde se tiene la población más alta. En esta región sureste, en la península de Yucatán, es donde se encuentra este hermoso ejemplar y además que sigue todavía en riesgo de peligro de extinción en México específicamente. Eh, ¿Quiénes componen esta Alianza Nacional para la Conservación, tocayo? Esta está integrada por más de 60 científicos de amplia trayectoria a nivel nacional y, como ya lo dije, lo preside esta alianza Gerardo Ceballos, que se ha encargado y es un gran especialista en el estudio del jaguar y sobre todo en todos los temas de la conservación misma de este felino, el más grande en América, además, el jaguar, obviamente, y tercero en el mundo, después del tigre y el león. Así está, y por eso, y pese a todas las adversidades, en el caso concreto de México, va hacia adelante, porque hay que también tomar en cuenta que en estas regiones que he mencionado, en los estados donde está todo su corredor biológico, también está la caza furtiva, que es otra de las afectaciones que tiene esta especie a nivel nacional. ¿Cuándo se empezaron a levantar estos censos, tocayo, que van tres? El primero se realizó entre el 2008 y 2010 y se obtuvo un primer registro de aproximadamente 4,000 individuos, casi 4,000, tocayo, que se obtuvieron en este primer censo 2008-2010. Y conforme se va levantando el censo, se va también diagnosticando cómo van sus hábitats, qué tan sanos están. Porque hay que recordar que si un hábitat se mantiene sano, en este caso concreto para el jaguar, también está implicando que para las comunidades rurales está implicando una forma también de vida. Y ahí es donde se tiene que poner el foco, porque si hoy se está recuperando la población del jaguar, esto está implicando que se tienen que intensificar o impulsar con mayor fuerza programas de carácter ecoturístico, de carácter ambiental y obviamente de ataque a la pobreza en estas grandes regiones. El segundo censo, tocayo, se realizó entre 2016 y 2018 y aquí arrojó el dato, los resultados fueron de que la población creció a 4,800 individuos. Y el último fue el que se realizó del 2022 al 2024. Aquí hay que precisar algo. Todavía cuando en el 2022 yo entrevistaba a Gerardo Ceballos, él todavía con el grupo de investigadores que ha estado muy atento a esto, me decía, nosotros proyectamos que para el 2024 la población, así como va la tendencia, podemos tener 7,000 ejemplares en el 24. Si bien es cierto que no se logró esa cifra, pero sí el resultado que se tiene hoy en día con estos 5,126 ejemplares es un gran paso, tocayo. Esto te está hablando de que los científicos mexicanos
esta gran alianza que se ha hecho está dando frutos y está dando resultados muy positivos. Ahora lo que se tiene que hacer es tratar de ir a conservar también todo el suelo natural, porque estamos hablando de bosques y selvas. Eso es lo que también se tiene que hacer y sobre todo también con las comunidades rurales. Mucho trabajo con las comunidades rurales. Ahí es importante. ¿Por qué la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar ha dado este gran resultado? Pues lo ha dado también porque es una gran alianza. Están los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, pero también está la iniciativa privada que ha estado apoyando esta gran iniciativa. Están también las comunidades rurales. Obviamente hablamos de los ejidatarios, hablamos de comuneros, etcétera. Todos ellos se han sumado a esta gran alianza. La sociedad civil en zonas urbanas, apoyando el gran esfuerzo que hoy en día se realiza. Porque este trabajo de conservación demanda muchos recursos, Tocayo. Muchos recursos en la materia. Y si estamos hablando de que el 60% del corredor biológico del jaguar está afectado o destruido, imagínate nada más la recuperación que se tendrá que hacer ahí, porque hasta la fecha todo sigue apuntando a que no cambia el patrón de destrucción, tala clandestina, el desmonte de estos hábitats, además el crecimiento de la marcha urbana que sigue siendo caótico. Por eso, como lo mencionaba yo, el avance es desordenado de las actividades del hombre que siguen impactando severamente las zonas o los recursos naturales. De tal manera, Tocayo, que este es el resultado que es muy importante señalarlo. Y recordemos que desde el 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y la Convención sobre Especies Migratorias, que integra 130 países, anunciaron la prohibición de la captura y la libre migración sin ningún obstáculo para el jaguar desde Estados Unidos hasta Argentina, Tocayo. Esto es muy importante porque eso te está mandando ya una gran plataforma hasta legal de que está prohibido esa caza. El felino, el jaguar, tiene que transitar libremente desde los Estados Unidos hasta Argentina, sin ningún obstáculo. Lamentablemente, sí, como comentaba yo, la caza furtiva sigue también siendo una de las cuestiones que sigue afectando. ¿Por qué? Porque el colmillo es muy preciado en China y se mata al felino, se le sacan los colmillos, Tocayo, esos se muelen y eso es lo que se vende como un oro molido en China, porque allá hasta lo utilizan como un afrodisíaco. Los colmillos son muy preciados y hasta los huesos molidos, Tocayo. Entonces, son los colmillos, son los huesos y estos son los afrodisíacos que son comprados a muy buen precio allí en China y por eso es el gran tráfico. Y nuestro auditorio recordará que hace prácticamente 5 años en Bolivia justamente se hizo un gran decomiso de colmillos que iban directamente para China. Eran más de 800 colmillos. Imagínate la caza que se estaba realizando por toda esta región de este felino, que iban directamente para China. Ese es el gran problema, Tocayo, que todavía sigue este tráfico de especies, este tráfico obviamente, de los colmillos, en este caso concreto del jaguar, como lo tenemos con cualquier otra especie también que va para allá. Entonces, China demanda mucho esto y bueno, eso es lo que se tiene que atacar hoy en día. Estar muy atentos también de lo que está ocurriendo en esta gran caza furtiva en todas las zonas de este corredor biológico del jaguar tocayo. Y aquí una vez más hay que puntualizar que si bien el país, México, tiene 200 áreas naturales protegidas, es el Ujú. momento nuevamente de volver a pedirle al gobierno federal que no descuide la asignación de recursos y que tampoco se descuide el diseño de los planes de manejo para que tengan estas áreas naturales protegidas. Porque si cada año nos dicen, aumentamos en 10, en 20, en X número las ANP para el país, qué bueno, pero mucho se queda en el papel, porque cuando tú visitas esa área natural protegida, ves los grandes descuidos que se tienen ahí.
Y los comuneros, los ejidatarios te lo dicen, pues no hay recursos, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros? ¿Cómo vamos a hacer que se recupere una selva, un bosque totalmente talado, tocayo? Así La es. tala es otro de los grandes fenómenos que sigue aún fuera de control en el país. Entonces, es lo que se tiene que realizar, que sirva este gran ejemplo de los científicos mexicanos, de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, de los investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM, que han hecho un gran esfuerzo, que llevan más de 2 décadas dedicados al 100% en esta gran recuperación, y ahí se tiene el resultado. Así como hemos sido críticos, Tocayo, de proyectos como fue Tren Maya, con esa gran destrucción y que no ha habido una recuperación, al menos no sabemos cuál va a ser. Simplemente la tala de más de 10 millones de árboles y decían que algunos iban a ser trasplantados. Pues nunca encontramos dónde se trasplantaron. Nosotros recorrimos la parte de la península de Yucatán sin comprobar, sin ver objetivamente dónde estaban haciendo esas recuperaciones. No había nada, tocayo. Ese es donde se tienen que volver a poner los ojos y regresarnos, decir, va a haber asignación de recursos. Ya estamos en puerta de que se discuta el presupuesto 2026. Y aquí vamos a ser muy cuidadosos y estar muy atentos en cuál va a ser la partida para esta conservación de los recursos naturales de México. Va a ser muy importante, de tal manera que si en el 2026 hay asignaciones importantes en la materia para la recuperación, la conservación de ecosistemas, estamos hablando que es toda una cadena, tocayo, porque el jaguar necesita sus presas. Claro. Y también, si el jaguar es afectado en su hábitat, las presas también, tocayo. Y con eso se vienen las comunidades rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va. Cierro mi comentario diciendo, tocayo, que estos programas deben de apuntar también a la atención de la pobreza en estas regiones y deben formar parte ya de grandes programas o una gran estrategia ecoturística y ambiental. Es el momento de hacerlo. Hay que aprovechar, se debe de aprovechar muy bien este gran éxito que hoy han logrado los investigadores de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Ese es el tema, tocayo, pues noticias como esta nos gustaría estar dando todos los días, tocayo. Ojalá que sean la consecución y evidentemente siempre que se trata de ello, siempre contaremos con tu amable participación. Querido tocayo, ya recientemente muy activo también en redes sociales, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en la red de X, tocayo, @habitat_a_Ramos y en mi correo electrónico, comentarios, sugerencias y críticas, alejandro.ramos@másclaro.mx. Ahí estamos, tocayo. Tocayo, muchas gracias. Como siempre, un gusto y un placer. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días, el próximo jueves ya. Perfecto, tocayo. Que tengan todos buen jueves. Hasta la Muy buen próxima. jueves, querido tocayo. Alejandro Ramos, uno de los especialistas más connotados y renombrados y evidentemente más importantes cuando de periodismo de pues, características medioambientales se trata.